Buenas noches, mi nombre es Yuri Milena Neuta, estudio Administración de Empresas y el día de hoy les vengo a hablar de la partida doble y los soportes contables. Empecemos por definir la partida doble, que esta partida doble es la base de la contabilidad actual y básicamente consiste en registrar una operación dos veces, una que va en el debe y otra en el haber. Estos dos, el debe y el haber, son los llamados asientos contables. Y para ser más concretos, una partida doble que es la que conlleva a que toda operación de entrada se lleve a una operación de salida. Es decir, todo deudor tiene como contrapartida a un acreedor. La función de la partida doble es similar al de una balanza, ya que la suma total de cada uno de los asientos contables siempre debe coincidir. Es decir, que si yo realizo una resta entre el débito y el crédito, siempre me va a dar cero y de esta manera voy a saber que la operación está correcta. Es importante que comprendamos que no puede existir un movimiento contable que solo afecte cuentas de la misma naturaleza. Si una cuenta se afecta en su lado positivo, la otra debe afectar en su lado negativo. Y de esta manera es como se mantiene ese equilibrio del que hablábamos anteriormente. Igualmente, considero relevante mencionar que la información que estamos colocando en cada uno de los asientos debe estar de forma correcta, ya que en estas operaciones va a registrar todas las transacciones realizadas por una empresa, ya sea una empresa grande o sea una empresa pequeña. Y si se coloca mal un dato, se puede dañar por completo la contabilidad de la empresa. Pero bueno, definamos qué es un débito y qué es un crédito. En el débito, la anotación se debe realizar en la parte izquierda de la cuenta T, es lo que vamos a llamar deudor, y representa todos los bienes adquiridos por la empresa. Y en el crédito, por contrario, la anotación va al lado derecho de la cuenta T, es la que vamos a llamar acreedor, y representa los derechos de los terceros. Acá vemos en la imagen donde nos muestra pues toda como de forma gráfica lo que contiene el debe y lo que contiene el haber. Ahí dice claramente, el debe registra todo lo que recibe una empresa o cuenta contable y en el haber registra todo lo que entrega una empresa o una cuenta contable. Y ya más específicamente, como lo podemos ver en esta imagen, vemos cómo va o cómo se elabora la cuenta T. En la parte de arriba va el nombre de la cuenta, por ejemplo, caja. En el lado izquierdo va el debe y en el lado derecho el haber. Para el activo, por ejemplo, el debe va como positivo, pero en el haber va como negativo. Para el pasivo, en el debe va como negativo y en el haber como pasivo. Para el patrimonio neto, en el debe va como negativo y en el haber como positivo. Para el capital, en el debe va como negativo y en el haber como positivo. Para las pérdidas, en el debe va como positivo y en el haber como negativo. Para las ganancias, en el debe va como negativo y en el haber como positivo. Lo que les decía hace un momento, para la parte del debe es lo que vamos a llamar deudor y en la parte del haber lo que vamos a llamar acreedor. Los soportes contables. Los soportes contables son todos aquellos documentos que sirven de prueba o soporte de registros contables. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos los documentos donde quedan registradas todas las transacciones comerciales realizadas por la empresa. Esto se debe anexar siempre a los comprobantes de contabilidad con el fin de que faciliten su verificación. Y por esta razón es que se debe tener mucho cuidado al momento de ser elaborados,
ya que en estos soportes, como les decía anteriormente, quedan registradas todas las operaciones económicas de la empresa. Estos soportes se pueden clasificar como internos y externos. Los comprobantes externos son los que se realizan fuera de la empresa, pero que de igual forma se conservan también en la empresa, como por ejemplo las facturas de compra, los recibos de pagos efectuados, etc. Y los comprobantes internos son realizados en la empresa, que pueden ser entregados a terceros o también pueden permanecer dentro de la misma empresa, como por ejemplo son las facturas de venta, los recibos por cobranzas, presupuestos o vales. Realmente son muchos los comprobantes de los soportes contables, perdón. Y pues aquí voy a mencionar como algunos principales, porque realmente son demasiados. Entonces, por ejemplo, está el recibo de caja o comprobante de ingreso. Esos son recibos que constan en los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. Generalmente el original se entrega al cliente y las copias se archivan, una para el archivo con el consecutivo y otra para anexar al comprobante de diario de contabilidad, que son lo que les comentaba anteriormente. Recibo de consignación. Estos generalmente pues son elaborados por los bancos y los suministran a sus clientes para que diligencien al momento de que hagan sus consignaciones. Está el cheque. El cheque es un título valor por medio del cual una persona llamada girador ordena al banco llamado girador que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero que vamos a llamar beneficiario. Sigue el comprobante de pago. Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Está la letra de cambio, que también es un título de valor. Es una orden incondicional de pago que da una persona llamada girador a otra persona llamada girado para que pague a la orden o al portador cierta suma de dinero en una fecha determinada. Generalmente en el comercio se utiliza la letra de cambio como garantía de pago para compras y ventas a crédito. Encontramos también el pagaré, que también es un título valor mediante el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una determinada fecha. Este documento se utiliza para respaldar los créditos bancarios. Está la nota débito, que es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en las cuentas de sus clientes un mayor valor por concepto de error al momento de las liquidaciones de las facturas y los intereses causados por financiación o por la mora en el pago de sus obligaciones. Está también la nota crédito, que es un documento que se usa cuando la empresa concede descuentos y rebajas que no tienen liquidez dentro de sus facturas o cuando los clientes hacen devoluciones totales o parciales de las mercancías. También encontramos el recibo de caja menor. Este recibo de caja menor es un soporte de gastos en efectivo, por llamarlos así. Son cuantías mínimas que no requieren el giro de un cheque y por eso están establecidas en un fondo denominado caja menor. Está la nota de contabilidad que se prepara con el fin de registrar las operaciones que no tienen un soporte contable, como es el caso de los asientos de corrección, ajuste y cierre. Está el comprobante diario de contabilidad, que es un documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indican el número, fecha, origen, descripción, cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas en el asiento. A cada comprobante se le anexan los respectivos documentos y soportes que lo justifiquen. Y
Por último, encontramos la factura de compraventa, que es un soporte contable que contiene, además de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos que se están comprando o se están vendiendo, los fletes, impuestos que se causen, perdón, y las condiciones de pago. Perdón. En estos documentos queda precisada la relación jurídica entre las partes que intervienen en una determinada operación, o sea, sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos del comercio y constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de dichas operaciones, lo que les comentaba anteriormente. Todos estos documentos de soporte que cité, más otros documentos que tienen pues menos prioridad, pero también sirven para soportar la contabilidad de la empresa. Y igualmente todos estos permiten llevar el control de las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos de la contabilidad. Esta es toda la información. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Marta Liliana Leiva y voy a explicar qué son las cuentas, su naturaleza, su clasificación. ¿Qué son las cuentas? Las cuentas representan todas las propiedades intangibles e intangibles, dinero, los costos y los gastos, todas las utilidades que tiene la compañía al final de cada periodo. ¿Cómo se clasifican? En reales o de balance, nominales o de ganancias y pérdidas y cuentas de orden. Las cuentas reales o de balance representan todos los valores tangibles e intangibles que tiene la compañía, como es el activo, el pasivo y el patrimonio. Dentro del activo tenemos los bienes, dinero, propiedades, derechos que la compañía adquiere, como en la caja, en los bancos, mercancías, muebles, vehículos, las cuentas débito-crédito a favor y los edificios. Como en su movimiento, estas cuentas inician o aumentan en el debe y se cancelan o disminuyen en el haber. Por lo general, su saldo genera débito. Un ejemplo de ello, tenemos que al comprar un bien se debe registrar en el debe y cuando se vende, pues se registra en el haber o sale del haber. El saldo de esta casi siempre es débito, que significa que debe ser donde el saldo sea mayor. ¿Qué la conforma esta cuenta? Tenemos la caja, los bancos, los clientes, las acciones, los terrenos, los edificios, entre otras. La cuenta del pasivo son todas las obligaciones que adquiere la empresa y que debe pagar a otras personas, a otras entidades. ¿Cuándo se da esta cuenta? Cuando se causa la obligación y cuando hay una deuda con un beneficiario. Su movimiento inicia o aumenta en el haber, es lo contrario del activo, y disminuye o se cancela en el debe. Por lo general esta cuenta genera saldo crédito. Como el ejemplo anterior, cuando tenemos una deuda, se registra en el haber y al pagarla debe registrarse en el debe y por eso genera saldo crédito, porque casi siempre su saldo mayor es en el haber. ¿Qué la conforma esta cuenta? Las obligaciones con banco, los proveedores, los salarios por pagar, las deudas que tenga con otras personas. El patrimonio. El patrimonio son todos los aportes de los dueños de la empresa. En esto está el aporte inicial o lo que paguen adicional los dueños, las utilidades y pues también las pérdidas. ¿Cuál es su movimiento? Estas inician y aumentan en el haber
y disminuyen o se cancelan en el débito. Su saldo por lo general es crédito. Al contabilizar los aportes, se registran en el haber cuando hay un aumento de su patrimonio. El saldo de la cuenta se ubicará en donde el saldo sea mayor. Si es en el debe, pues será saldo débito, y si es en el haber, saldo crédito. Las cuentas nominales o de ganancias y pérdidas, estas se registran al final del ejercicio, muestran si hubo una utilidad o una pérdida durante todo el trayecto de su trabajo. En estas se evidencian los ingresos y los gastos o costos. Se cancelan al cierre contable, que la conforman los ingresos, los gastos, los costos de venta, los costos de producción o de operación. Los ingresos es todo lo que la empresa adquiere, lo que recibe por las ventas o los servicios que ella genera. Su movimiento empiezan y aumentan en el haber y se evitan al final del ejercicio para cancelar su saldo. Los gastos, ¿qué son los gastos? Son todos los pagos por servicios y lo que necesita generar la compañía para que funcione. Los arriendos de los edificios, los servicios que se pagan por todo lo que la compañía hace en su tiempo, los sueldos que se cancelan a los trabajadores, todo lo que genere un gasto para ella para que su empresa funcione. ¿Cuál es su movimiento? Empiezan y aumentan en el debe, disminuye y se cancela en el haber y su saldo es débito. Las cuentas de orden son valores que reflejan hechos que afectan la estructura financiera de la empresa. Esta está conformada por cuentas de orden deudoras y acreedoras. Las deudoras son los dineros, documentos y bienes. Su saldo es débito porque se manejan en la cuenta del activo. Tenemos los bienes y valores entregados en custodia. En las acreedoras la conforman los bienes en custodia y negociación. Su saldo es crédito porque se manejan como el pasivo, bienes y valores recibidos en custodia. El patrimonio son los aportes de los dueños de la empresa. Aporte inicial y adicionales y se incrementa con las utilidades y disminuye con las pérdidas. Muchas gracias.